Raquel, muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Bien, pues aquí iniciando una nueva sesión de este programa de Otima en el Ágora. Y bueno, muy contenta de verte y poder compartir otra conversación. En esta ocasión pues vamos a trabajar sobre una entrevista que hacen, no recuerdo en qué medio, también la vimos a través de YouTube, a una filósofa argentina llamada Roxana Kramer, ¿no? Muy polémica, con muchas cuestiones que hay que analizar de manera cuidadosa y que yo creo que vale la pena en el sentido de que tenemos que ir viendo, por decirlo así, nuestras posiciones, ¿no? Frente al tema, como cuando hay una partida de ajedrez, ¿en qué lugar te encuentras tú? ¿En qué lugar te ubicas? ¿No? Para poder discutir, para poder debatir, pues todas estas ideas acerca, en esta ocasión, del feminismo, ¿no? Que hemos estado ya haciendo algunos programas sobre feminismo. Entonces, en esta ocasión te toca a ti hacernos pues una serie de referencias muy puntuales, de conceptos, de ideas que esta autora trabaja y que tú has encontrado, pues tal vez que tengan muchas deficiencias o pueden ser muy polémicas, ¿no? Entonces, la exposición va a estar a cargo tuyo, pero me gustaría presentarte mínimamente para que sepan, bueno, quienes nos vean, quienes quieran comentarnos alguna cuestión, de dónde nosotros partimos, ¿no? Que es de la filosofía. Entonces, Paola Elizabeth, ¿no? Es profesora de tiempo completo en el CCH Azcapotzalco. Ella es licenciada en filosofía por la UNAM. También por la UNAM tiene una maestría en docencia y bueno, ya tiene muchos años trabajando en la UNAM, ¿no? Y haciendo muchísimas cosas para, en principio, la divulgación de la filosofía, ¿no? Organizando eventos, cafés filosóficos, a los cuales también he estado invitada y que, por cierto, se ha trabajado también el feminismo en esos cafés, ¿no? En ese café, en alguno de esos cafés filosóficos, como con otros temas. Entonces, una persona muy inquieta que le gusta realmente tener como una cuestión muy dinámica, ¿no? Hacer de la filosofía, pues, una cuestión muy dinámica. Y entonces, pues, el día de hoy nos vas a compartir, pues, todo lo que tú has analizado acerca de Roxana Kramer. Te cedo la palabra, Pau, para que nos digas qué has encontrado en esta entrevista tan interesante que le hacen a ella. Pues muchas gracias, Raquel. Fíjate que, bueno, yo a Roxana Kramer la conozco de manera indirecta, pues, por los cafés filosóficos, porque justamente ella tiene ya mucho tiempo haciendo cafés filosóficos en Argentina y según me cuentan, porque aunque quise asistir, no me fue posible cuando estuve por allá, pero bueno, cuentan que tiene pues ya mucho tiempo y que además con mucha audiencia, ¿no? Entonces, bueno, esa era como la referencia. Y ahora con esto, en esos últimos años, de pronto me empezaron a compartir videos, sobre todo amigos, en donde Roxana Kramer hacía un cuestionamiento al feminismo. Y bueno, de manera más reciente le llama a ella al feminismo hegemónico. Y pues, sin duda, o sea, lo que ella empieza a decir pues para uno que está estudiando también feminismo y que está metida en el tema y en la preocupación, pues sí te genera evidentemente un efecto, porque además ella es mediática, o sea, es alguien que aparece en medios, que aparece en televisoras, vaya, es una figura mediática, ¿no? Además tiene su canal, etcétera. Entonces, eso significa que tiene un gran impacto, no solamente por lo que dice, sino por la presencia en medios. Y bueno, pues lo primero que me ha llamado la atención de las aseveraciones que ella hace es cosas, las voy a enumerar rápidamente, como el hecho de, bueno, ella dice que hay cosas que son falsos problemas. Por ejemplo, la idea de patriarcado, la idea de feminicidio, la desigualdad de géneros, o sea, ella las anula, las cancela, dice que no, que es un falso problema, y que, claro, ella lo hace desde el cientificismo. Ahí, bueno, obviamente que eso te hace ver justamente con curiosidad cuáles son los datos, cuáles son las pruebas, cuáles son los argumentos que ella maneja, ¿no? Entonces, bueno, al hacer un análisis de una entrevista, lo cierto es que deja muchos cabos sueltos.
¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, hace afirmaciones que quizá por el tiempo de la entrevista, etcétera, pues no da tiempo realmente de argumentar, porque cuando tú haces una afirmación, lo que debes de hacer es dar una serie de razonamientos para que se sustente tu afirmación. No es el caso, y yo supongo que es por la cuestión del tiempo. Ella invita a leer sus artículos, ella escribe, tiene artículos, su perfil es ser licenciada en filosofía y tener un doctorado en ciencias sociales. Que envidia, porque aquí, por lo menos en el sistema que tenemos en México, necesitamos hacer una maestría antes de un doctorado. Pero bueno, eso es lo de menos. Lo interesante es que ella todo el tiempo está afirmando la data. Ya trasladado a nuestro lenguaje, pues quiere decir los datos duros, ¿no? Que esa es una de las cosas con las que se respalda cuando se hace un discurso científico. Y claro, estoy diciendo discurso, porque bueno, ahí hay varias cosas que me empiezan como a hacer ruido, pero no quiero caer en este ataque a la fuente, ¿no? Aunque sí es importante saber cómo está argumentando, porque justamente creo que allí es precisamente la primera falla, ¿no? Aunque tú hagas un razonamiento, supongamos, ¿no? Un razonamiento, adecuado, digamos, ¿no? Un buen silogismo, pues lo cierto es que es importante el contenido, ¿no? Y entonces, bueno, ella considera que el contenido son los datos duros, ¿no? Avalados, digamos, por investigaciones científicas y, claro, hacer referencia a investigaciones al respecto. Pero bueno, ahí viene mi primera sospecha también, porque no necesariamente el que tú utilices información científica te hace científico, ¿no? Y el que tú te escudes en algo científico, bueno, pues también habría que ver a qué nos referimos, etcétera. Entonces, bueno, pues así a grosso modo empiezo a ver la serie de afirmaciones y me genera ruido. Entonces, ¿qué tema me gustaría el día de hoy abordar para que podamos profundizar sobre sus afirmaciones? Ella dice que los salarios, por ejemplo, por un trabajo, no es cierto que esté en desventaja por ser mujer, que a un mismo salario, sea hombre o sea mujer, le pagan lo mismo. Y yo podría afirmar lo que es así. La cuestión es si se puede acceder a los mismos puestos, si se es mujer o se es hombre, por ejemplo, ¿no? Y allí me gustaría revisar, no sé si quieras poner la presentación, por favor, Raquel. Ella dice que en un mismo puesto, hombre y mujer tienen el mismo salario. Bien, sin duda. Vamos a aceptarlo así y seguramente habrá pruebas. La cuestión es que en ciertos puestos, vamos a suponer puestos directivos, puestos jerárquicos altos, cada vez hay menos mujeres en esos puestos. Bien, ¿por qué? ¿A qué se debe? Bueno, ella lo que dice es que las mujeres eligen no tener estos puestos. O sea, es una cuestión de voluntad o de elección. Aquí es esta primera afirmación es la que me gustaría que discutiéramos, porque ella dice, es porque las mujeres no quieren. O sea, los puestos ahí están, pero ellas son las que deciden no acceder a esos puestos. ¿Cuál es su fundamento? Su fundamento es que las mujeres prefieren ser mamás, una. Y si prefieren ser mamás, prefieren dedicarle más tiempo a la maternidad que al trabajo. Es más, dice ella, las mujeres eligen descansar más. O sea, si les dan a elegir, prefieren trabajos que no les absorban tanto tiempo. ¿Sí? Supongo que se refiere a las que son mamás, para seguir en la misma línea. Bueno, ¿no? Y perdón. Y el último, digamos, el último argumento, o sea, se basa en una cuestión biológica, ¿no? La cuestión biológica es que, o sea, por razones biológicas, pareciera que la mujer, pues se va a trabajar en cuestiones más empáticas, que tienen que ver con las relaciones humanas, con la sociabilidad, y entonces, bueno, pues ellas prefieren toda esta parte biologicista de cuidar a los críos antes que desenvolverse en ambientes que pueden ser inclusive más competitivos, porque ella, de acuerdo a los estudios científicos que lo sustentan, que presenta ella, dice que los hombres son más competitivos
y que esta actitud de los hombres hace que ellos sí vayan sobre este tipo de puestos. Entonces, yo me quedaría con esta afirmación que ella señala y pues a partir de allí, pues analizar lo que ella está afirmando, ¿no? Yo creo que con esto tenemos para una buena conversación, ¿no? Yo creo que es muy interesante que una mujer, en primer lugar, tenga teniendo la opción de defender a su género, opte por defender al otro. Ya una vez hemos platicado acerca de esto, ¿no? Pero también es muy interesante lo que tú dices, que lo hace desde el punto de vista que a las mujeres nos darían una mayor ventaja, como ella dice, competitiva, frente a los varones en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito laboral. Entonces, yo creo que este sería un primer punto que a mí me gustaría cuestionarle, ¿no? Como parte de un género, que sería el femenino, sin hacer ningún tipo de distinción, ¿no? O sea, simplemente por pertenecer a la cuestión de no somos mujeres, ¿no? Con diferentes ideologías, me parece que cuando ella dice, bueno, los hombres son más competitivos, en lugar de darnos, por ejemplo, un aliciente a las mujeres para que también nosotras podamos situarnos en estos ámbitos social, laboral, político, podamos tener mejores sitios, en lugar de darnos alicientes, incentivar a las mujeres a tener este tipo de dinamismo en la sociedad, de participación social, nos está tratando de minimizar. Entonces, ahí yo creo que es una postura que está desvalorizando per se a las mujeres. En el sentido de que, bueno, efectivamente, o sea, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a los datos, a las estadísticas que ella nos está dando, ¿no? Nos está aportando. Y yo no estoy tomándolas como algo seguro, porque las estadísticas, desde mi punto de vista, siempre corren el riesgo de ser manipuladas, de ser sesgadas y de pertenecer solamente a sectores sociales. O sea, no podemos generalizar lo que pasa en Argentina con lo que pasa en todos los países del mundo, ¿no? Yo creo que eso es uno de los puntos que tenemos que tener claros. Bueno, pero aceptando lo que ella dice, tal vez en su país, ¿no? A través de esos datos que ella toma en su país, en la cuestión científica, puede ser que efectivamente las argentinas prefieran quedarse en casa, ¿no? A cuidar a los hijos y que les guste descansar. O sea, yo no podría cuestionar que si ella ha demostrado eso, a través de las estadísticas, bueno, pues creo que se aplica a las argentinas. No se puede aplicar a todas las mujeres del mundo, ¿no? No se puede aplicar a todas las culturas. Y yo creo que tampoco por el hecho de tomar un argumento de la mayoría, ya todas las minorías pueden estar representadas ahí, ¿no? Este famoso argumento de la mayoría que también tienen las democracias, ¿no? Siempre tiene un peligro, que es no reconocer a la minoría. A lo que cuestionaría es, ¿por qué ha sido así? ¿No? Y lo que vemos es que tenemos que dar vuelta no solamente a los datos o a lo que está pasando en una sociedad actual, sino que tenemos que hacer una memoria histórica. Y en este sentido, darnos una vuelta por la historia y recordar, por ejemplo, aquí tenemos un caso muy específico de una filósofa mexicana, que es Sor Juana Inés de la Cruz, que frente a todos los cánones sociales, ella tuvo que luchar para poder hacer cosas que eran impensables para una mujer en una época determinada. Entonces, una persona que hace, digamos, cuestiones como vestirse de hombre en una sociedad en donde no le permiten acceder a la educación, no le permiten tener un negocio público, no le permiten salir a la calle sin su marido, como por ejemplo lo que hacen los talibanes en determinado momento, y que incluso son castigadas físicamente, ¿no? Creo que entonces podría ser una razón suficiente como para quedarse en casa. Es que si tú sales a la calle sin tu marido, te mutilan, te golpean, puedes correr el riesgo de que te maten. Creo que es un argumento bastante convincente para que la mayoría de las mujeres se queden en casa. Pero hay que recordar entonces la forma cultural impositiva que se ha hecho esto, ¿no? De la misma manera hay otro tipo de argumentos culturales
y otro tipo de razones de por qué las mujeres se quedan en casa. Por ejemplo, ella no lo toca nunca, es el aspecto de la pobreza, ¿no? Cuando vemos nosotros, por ejemplo, en nuestro país, que es México, y vemos la desigualdad enorme, o sea, realmente es brutal, es una desigualdad que nosotros, puede decir, hasta duele, ¿no? De comunidades rurales, indígenas, etcétera, en donde a veces ni siquiera el esposo puede acceder a tener un trabajo, pues mucho menos la mujer. Entonces, este tipo de datos de, bueno, es que las mujeres no quieren acceder, es que a veces ni siquiera los hombres pueden acceder a un buen puesto de trabajo. Y depende de muchas cuestiones culturales, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues prejuicios. En este caso, una desigualdad social aberrante, ¿no? Que ella no reconocería, porque creo que ella está hablando nada más de un sector, del sector que sí puede acceder, por ejemplo, a la educación, que se puede pagar una carrera, que al final de cuentas puede ingresar a un puesto de trabajo y tal vez se refiere a un sector, no sé qué tan grande sea en Argentina ese sector, habría que preguntarle, bueno, ¿qué tan grande es el sector de las profesionistas argentinas? Ese sería uno de mis cuestionamientos que yo le haría a esta filósofa, ¿no? A Roxana. Si realmente ella ha hecho trabajo de campo, ha ido con todas estas profesionistas y tiene ella la seguridad de que ellas piensan que es mejor quedarse en casa que estar trabajando y obtener su independencia económica. Me gustaría mucho saber la opinión acerca de esto, ¿no? De lo que dice Roxana. No sé cómo veas, Pau. Mira, yo veo como, primero, o sea, tú lo mencionamos en algún momento, hay una falacia de autoridad, ¿no? O sea, pensar que todo se debe y se puede explicar con base en la ciencia y que lo que dice la ciencia es la última palabra, cuando en realidad hay muchas cosas, o sea, la ciencia de hecho tiene como característica ser autocorregible, o sea, se está cuestionando inclusive sus propios datos, sus propios métodos, y por lo tanto no puede dar la última palabra si no ha sido sometida a escrutinio. Cuando alguien se ampara todo el tiempo en la ciencia y en los datos, hay que tener cuidado, ¿no? O sea, vanagloriar la ciencia para explicar n número de fenómenos, que muchos de ellos no pueden ser cuantificados y que además requieren también un análisis cualitativo, entonces lo que estamos viendo es un sesgo para comprender la complejidad de la realidad, primero. Segundo, que mucho que hacen también, por ejemplo, las pseudociencias, es ser dogmáticas, no permitir un cuestionamiento sobre los datos, por ejemplo, que se presentan. Entonces, muchas veces, cuando tú haces una afirmación, requieres tener un apoyo de datos, pero vas a buscar los datos que convengan a apoyar tu afirmación. Pero eso también significa caer en el sesgo de confirmación, ¿sí? Que es algo que hacen las pseudociencias y que muchos que se amparan en la ciencia terminan haciendo también, ¿no? Y entonces lo que tenemos allí es, así como las ideologías, tenemos gente que ya por el hecho de generar un adjetivo como cientificista, creen tener una autoridad. Entonces a mí me parece que eso es lo peligroso, ¿no? Sí. Que está allí anteponiendo siempre el cientificismo. Y entonces, si es científico, si yo digo que es científico, entonces tiene valor. No. No se trata de los datos que presentas, no se trata nada más de que tú digas, es que hay una estadística, porque ¿qué sesgos están habiendo en esa estadística, en esos datos? ¿Y desde dónde lo estás haciendo? A mí me parece que si estamos haciendo un análisis social, porque al final de cuentas la problemática que hay en torno a las desventajas laborales, a las deficiencias justamente en un sistema laboral, etcétera, no solamente se explica desde la biología, más bien se debe de explicar desde el enfoque histórico, o sea, desde las ciencias sociales y no desde las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque evidentemente que si tú te vas a un plano biologicista, es un positivismo muy peligroso que está sesgando la complejidad de la realidad.
Entonces ella está explicando fenómenos sociales a partir de la biología. Cuidado, cuidado porque entonces pareciera que no investiga sobre la historia, pareciera que esta ser investigadora es una buena defensa para considerar autoridad. Sin embargo, no veo yo referencias históricas, no veo que esté refiriendo a las ciencias sociales, lo cual, digo yo, si es doctora en ciencias sociales, yo debería de estar viendo allí referencias sobre las ciencias sociales. Y lo que yo estoy viendo todo el tiempo en sus referencias son estadísticas, que sabemos que las estadísticas justamente son un instrumento para el Estado. Dos, está refiriendo a investigaciones biológicas cuando el ser humano somos mucho más que una constitución biológica. Somos, sí, seres biológicos, pero que interactúan en un entorno con otros seres. Somos seres sociales. Y eso hace que el fenómeno se vuelva mucho más complejo. Entonces, aquí lo que estoy viendo también es un reduccionismo, justamente, porque nada más se basa en eso. Decir que las mujeres instintivamente o en la naturaleza, etcétera, decidimos primero ser mamás, ahí, primera afirmación peligrosa. O sea, muchas de las mujeres no eligen la maternidad. Primer cosa, ¿no? Entonces, ¿de qué sectores estamos hablando? Primero, una vez que la madre establece, ¿no?, la maternidad, hay toda una carga social en donde se le establece a la mujer la culpabilidad si desatiende la maternidad. Entonces, independientemente de decir, por ejemplo, que hay un instinto maternal, o sea, reducir el comportamiento humano a lo biológico, es que aunque hubiera un 5% de social, ese cuenta. Porque eso simple, ese dato simple o ese factor simple puede modificar el todo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que no está viendo y eso es justamente un sesgo en sus afirmaciones. Porque no todas las mujeres, y podemos demostrarlo, no todas las mujeres tienen instinto maternal, ni todas las mujeres que son madres lo hacen con gusto, ¿no? No son Primer cosa. buenas ¿Sí? madres, ¿no? Como suele decirse. Bueno, y que también podríamos cuestionar ese estereotipo, ¿no? En que radica ser buena madre, o sea, ¿no? Y de allí sacar la afirmación de que por eso deciden ellas quedarse más tiempo en casa y no desarrollarse profesionalmente, muy arriesgado. Porque justamente tú dices, ¿qué investigación? O sea, ella, su persona, ¿realmente está haciendo investigación social? ¿O solamente está haciendo una investigación documental? O sea, ¿es investigadora, digamos, académica? Porque si es investigadora académica, que bueno, al parecer, ahí en algunas partes que he encontrado su currículum, pareciera que es así, pero no es investigadora social. O sea, ella no va y hace investigaciones, no va y establece instrumentos de medición con el objeto de estudio. Entonces, aguas con el tipo de investigación que hace, ¿no? Bueno, entonces, por eso yo vuelvo a decir que ahí hay un sesgo de confirmación con lo que ella quiere afirmar. Entonces, decir que todas las mujeres o que la mayoría de las mujeres, porque claro, es cuidadosa, no va a hacer generalizaciones, va a decir la mayoría, probablemente. Bueno, decir que elegimos el trabajo de casa y el trabajo de hogar antes que los trabajos competitivos y de alta jerarquía, cuidado. ¿Qué está ocurriendo para que eso no nada más es una cuestión de maternidad? O sea, la maternidad ya de suyo implica una complicación y que tiene que ver con otros factores, no nada más biológicos, tiene que ver con cuestiones económicas, con cuestiones sociales, con cuestiones culturales, ¿no? Entonces, si ella solamente se basa en un sector, está perdiendo foco, está perdiendo justamente la totalidad del fenómeno. Pero claro, ¿cuál va a ser su defensa? Es que esto es científico, ¿no? Entonces, ¿qué está entendiendo por científico si nada más cree que los datos duros son científicos? O sea, las ciencias sociales también son científicas y nos pueden estar arrojando otro tipo de datos o de información que parece que ella menosprecia. Entonces, bueno, me quedaría con eso. O sea, lo que me quedo es que las pruebas que ella aporta son insuficientes para generar esas conclusiones. No sé tú cómo lo veas. Bueno, yo de esto que acabas de comentar, sería reafirmar ciertas cosas, ¿no? Lo que ella está haciendo efectivamente me parece más descriptivo que una cuestión de
de un análisis minucioso, como ella dice, científico, mayor, informado, fundamentado, razonable. ¿Por qué? Porque ella parte de que su fenómeno de estudio, que en este caso sería pues la forma de ser de las mujeres, los modos de vida de las mujeres, ya toma una descripción que está, digamos, de alguna manera formando parte de un sector social, que es al que ella pertenece, y lo está generalizando como si fuera la naturaleza femenina. Entonces, a mí me parece que esto, pues, en filosofía, ella tiene una formación en filosofía, es una de las cosas que no se hacen. O sea, nosotros siempre partimos de analizar la naturaleza de nuestro objeto de estudio, ¿no? Y eso es un poco de lo que tú estás haciendo en este momento cuando nos dicen los seres humanos, incluyendo hombres y mujeres, no solamente dependemos de nuestras características biológicas, ¿no? Con todas sus determinantes genéticas, lo que quieran decir acerca de eso. Aceptamos que somos un sistema que tiene una parte biológica, pero nuestra parte, o sea, nuestra naturaleza, ¿no?, humana, ¿no?, el ser humano, femenino o masculino, tiene también esta cuestión social. De hecho, como dice Aristóteles, que creo que lo debe de conocer y lo debió de leer, es nuestra segunda naturaleza y la más importante porque está por encima de lo biológico. O sea, todas estas determinantes sociales tienen mayor relevancia y no son un 5%, ¿no? Hay muchísimo más, obviamente, de esto. Una gran parte te corresponde a ti construirlo. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser bastante incisivas con este discurso, porque tendríamos que preguntarle a esta filósofa Roxana Kramer, y en dónde dejas primero los temas tan esenciales como la libertad, la posibilidad de decidir, la posibilidad de crear nuestra propia subjetividad, tomar en nuestras manos nuestro destino y construirnos a nosotras mismas. Entonces, una parte del ser femenino que también tendremos que analizar, y creo que le vamos a dedicar un rato esto, ya habíamos quedado en eso, Pau, que vamos a dedicar una parte al análisis de la importancia de la maternidad para el ser femenino, no lo podemos negar. O sea, realmente ni siquiera es solamente para la mujer, de hecho, la maternidad es importante para ambos géneros. Entonces, es la parte medular de la reproducción de nuestro género, ¿no? Entonces, no solamente es la maternidad no solamente es importante para las mujeres, la maternidad es esencial y fundamental para los hombres y para el género en su conjunto. Y ahí es donde yo creo que va de alguna manera mi cuestionamiento. ¿Por qué sí es tan importante la maternidad para la sobrevivencia del ser humano en su conjunto? ¿Por qué no hay responsabilidad equitativa en el cuidado de los hijos si es tan importante para el género? ¿No? Entonces, creo que es uno de los puntos que invitó a los hombres a reflexionar. ¿Cuál es tu papel como hombre para preservar, ¿no?, en este sentido, algo tan esencial para nuestra especie? Bueno, ese sería un punto. Otro es esta cuestión de que las mujeres estudiamos como cosas fáciles, ¿no? Y que nos quedamos en casa porque somos medio flojitas, ¿no? Ahí creo que hay dos puntos que ya lo habíamos comentado también con al anterior capítulo, y es el decir, bueno, las mujeres que están estudiando hoy en día, que están rebasando en las universidades, en la inscripción, ¿no? ¿Por qué están estudiando las mujeres actualmente? ¿Cuál es realmente la razón de que las mujeres estén progresando en las universidades, que haya más mujeres en las universidades hoy en día, ¿no? Si realmente lo que predomina en nuestro instinto femenino, es el ser mujeres y quedarnos en casa, ¿por qué se ha incrementado el número de mujeres en las universidades? Incluso ha rebasado en muchos casos ese punto a la cantidad de hombres que salen de la universidad. Hablando y abogando en el estilo que ella habla sobre las estadísticas. Tenemos estadísticas muy interesantes en la universidad. Y una de las estadísticas más interesantes es que las mujeres se titulan más rápido que los hombres.
que hay una gran cantidad de mujeres que ingresan a las universidades, terminan sus carreras, se titulen e ingresan inmediatamente al campo laboral. Y que los hombres les cuesta a veces mucho más trabajo terminar sus carreras. Muchos de los que desertan son hombres, son varones hoy en día, y de hecho, actualmente muchas empresas están contratando más mujeres que hombres. Y una de las razones por las cuales están contratando más a mujeres es que tienen un sentido mayor de responsabilidad y de honestidad. O sea, que tienen un gran compromiso con el trabajo y que tienen también un sentido del ethos más elevado que los varones. Entonces, creo que ahí hay una razón para lo cual, como Estado, valoremos también el trabajo de las mujeres, ¿no? Y a pesar de eso, a pesar de la desigualdad que tiene que ver con que además de ser profesionista, de acudir a tu trabajo, de hacer bien tu tarea como profesionista, muchas de esas mujeres tienen 1 o 2 hijos, incluso más, ¿no? Atienden un hogar, a veces son madres solteras, o sea, completamente asumen todo el cargo de jefas de familia y sin embargo pueden lograr muchísimos éxitos laborales que creo que es en lo que ya se fija, ¿no? En esta cuestión de la competitividad. Creo que es completamente absurdo decir que a las mujeres no les gustan los retos o que no somos competitivas. Hay muchísimos casos, podemos incluso, yo creo que hacer un listado, tanto en Argentina como en México, vamos a hacer un listado de los grandes logros que han hecho las mujeres, ¿no? Pero yo creo que ella está usando una falacia de composición y división, ¿no? ¿En qué sentido lo digo? En el sentido en el que ella ve un sector social específico, muy específico, en donde ella dice, bueno, este estudio nos demuestra que tantas mujeres, por ejemplo, en el caso de las noruegas o las finlandesas, pues ya que tienen un buen nivel económico, prefieren quedarse en casa a cuidar a los hijos. Y entonces, bueno, como eso está estudiado en Finlandia y en Noruega, y entonces ese dato pues es fidedigno porque es un estudio científico, lo podemos aplicar a todas las mujeres del mundo, ¿no? ¿Por qué es una falacia de composición y división? Porque la parte se aplica al todo, ¿no? Entonces, todo el grupo que compone las mujeres, vamos a caer o con las características de un pequeño sector que ella ha analizado en una estadística y a partir de eso ella generaliza. Pero eso es un argumento incorrecto. No podemos tomar el todo por la parte o la parte por el todo. Entonces, me parece que ahí falla muchísimo y que, pues, a mí me extraña que una persona que tiene formación filosófica nos venga con este tipo de argumentos. Sí, a mí lo que bueno, pues como que me causa recelo, o sea, cierta sospecha, es justamente porque los estudios que ella hace, pues sí, ¿no? En estas aras de ser científica, creo que se le olvidó que primero fue filósofa, ¿no? Porque como filósofa no podrías quedarte en el dogmatismo o en nada más en un área, ¿no? En este caso de lo científico, por ejemplo, para afirmar cosas como decir, bueno, las mujeres en los países del norte de Europa, que tienen socialmente mayores condiciones de igualdad, de todos modos las mujeres eligen actividades o áreas más empáticas donde hay que hacer cuidados o trabajar más con personas y los hombres la cuestión de objetos o sistemas, y que el hombre tiene mayor capacidad de abstracción y que se han demostrado esas conclusiones a partir de investigaciones. La cuestión aquí es, supongamos, ¿no? Pensado en las mujeres que escogen carreras de este tipo, como por ejemplo ingenierías o de las físico-matemáticas, etcétera, porque hay tan pocas. ¿Realmente es una cuestión de condición biológica o hay todo un sistema que de suyo invalida en un momento del crecimiento de las mujeres ciertas actitudes o ciertas preferencias y que se va justamente haciendo esa reducción o cancelando esas posibilidades, ¿no? Entonces, el no mirar, pues, el factor social y cómo se interacciona y cómo hay toda una historia que va mostrando la reducción en espacios
de desarrollo de uno u otro, pues me parece que es miopía, ¿no? Y me parece que en ese sentido, pues hay dogmatismo, aunque no, aunque pareciera que hay la ciencia y los datos, me parece que hay un dogmatismo de no querer ver el problema o el fenómeno que es aún más complejo. O sea, no es negar, sí, es probable, o sea, no podemos negar, o sea, yo desde mi posición de mujer no puedo negar que hay un condicionamiento biológico definitivamente, pero no soy nada más un cuerpo, soy un ser social que justamente como tú decías, como haciendo referencia a Aristóteles, que bueno, no nada más somos un cuerpo, sino que somos un cuerpo que interactúa, ¿no? Con otras mentes, en otros espacios sociales, en otras condiciones humanas ya dadas y dispuestas desde el nacimiento. Entonces, me parece que podríamos continuar más adelante con otros temas, escoger algunos de los temas que ella ha firmado, que también me parecen dignos de análisis. Ella ha afirmado que el patriarcado, por ejemplo, es un mito y que el feminicidio no es también uno de los argumentos que manejan quienes defienden a los hombres, pensando que las feministas defendemos a las mujeres y no la igualdad o la equidad, que finalmente como finalidad tiene la justicia. O sea, esta cuestión de pensar que feminismo es hembrismo me parece justamente una posición peligrosa, ¿no? De reduccionismo, ¿no? Entonces, justamente creo que podríamos, como siguiente tema, abordar uno de estos y construir, porque finalmente la cuestión aquí es que construyamos conocimiento, ¿no? Entonces, dejémoslo Pues como dejamos, si parte quieres, del... esto aquí en este primer tema, ¿no? Y ya después, pues vamos a abordar estos temas tan interesantes que nos estamos proponiendo, ¿no? Pero bueno, la idea también es que la gente que nos escuche o que nos vea opine sobre este primer punto y estamos invitándolos, ¿no? A que así lo hagan, nos pongan comentarios, que finalmente también ese sea un diálogo de una comunidad, ¿no? Una comunidad que nosotros pretendemos abrir, pero que sobre todo yo creo que una solicitud sería a tener apertura, ¿no? En algún momento me comentaste al inicio que no te agradaba mucho el discurso de Kramer, ¿no? Pero pese a este disgusto, ¿no? Que podemos tener, o esta empatía que podemos tener con algunas autoras, creo que tenemos que mantener la mente abierta para poder escuchar y para poder reflexionar y para poder señalar, ¿no? Lo que nosotros encontramos de bueno o malo en estas posturas. Entonces yo creo que esa es una invitación también a quienes nos vean. Y pues si quieres cerramos este segmento aquí, ¿no? ¿Cómo ves? Claro que sí. Bueno, pues vamos a ver qué tema abordamos ahora en el siguiente. Y bueno, pues ojalá que haya alguna participación, comentarios, para que nos motiven a ver por dónde podríamos seguir conversando con relación a mujeres, feminismo y equidad de género, ¿no? Exacto. Gracias. Bueno, gracias.